Entonces, la cuestión es qué significan estos datos. Entonces aparece un sociólogo y dice, bueno, como ustedes saben, yo estuve investigando y en la zona A, donde hay muchos hijos por familia, es una zona donde hay muchas cigüeñas. Y como ustedes saben, los hijos los trae la cigüeña, entonces eso explica que en la zona A, en muchas cigüeñas, haya muchos hijos por cigüeña. Entonces después viene otro sociólogo y dice, no, usted se equivoca. Yo también estuve investigando en la zona A, y en la zona A hay muchos repollos, además de cigüeñas. Y en realidad a las niñas no los trae la cigüeña, sino que vienen de un repollo. Y por eso en la zona A hay muchos nacimientos por familia y menos en la zona B. Y bueno, después aparece otro tipo y dice, no, lo que pasa es que zona A es rural y zona B es zona urbana, y en el campo, en tradición, esto está cambiando mucho, muy rápido, pero todavía esta tendencia existe. En el campo, en zonas rurales, hay más hijos por familia que en la ciudad. Y esto incluso en todo el mundo, digo, eso pasaba en Argentina, pero pasaba también en el interior de Estados Unidos, en el interior de México, o sea, en muchas regiones esto es corriente. Era corriente, ahora cambió un poco. El chiste es cómo un mismo dato puede significar muchas cosas distintas, ¿sí? Obviamente las primeras son, ¿y qué es lo que, digamos, acá la cuestión es qué lo convence a cada uno, ¿no? Esto uno lo ve hoy por hoy a través de, bueno, en diarios y revistas, producto de la bendita grieta que atraviesa la sociedad. O sea, tenés un dato como, por ejemplo, la cantidad de planes sociales que existen. Y entonces hay un tipo que a eso lo considera una prueba de que la gente no quiera laburar, y otros lo consideran una prueba de que no existen oportunidades para todos y que vivimos en una sociedad con una desigualdad estructural insoportable, ¿no? Digamos, el mismo hecho puede ser interpretado de distintas maneras. ¿Sí? Entonces, eso que pasa, digamos, tenemos ejemplos de eso en la política, en la sociedad, digamos, por todos lados, a través de los medios de comunicación, también pasa en la investigación sociológica y del derecho, etc. En fin, entonces, ahí como dice Alberto, o sea, lo que significan los datos viene de la teoría. Bueno, esto entonces es el procesamiento, ¿sí? Ahora, el análisis implica tratar de identificar, bueno, algo de esta muestra. Esto es una muestra recontra pequeña de 7 casos, recontrísima pequeña. Hay que tratar de ver qué nos dicen estos números. Y bueno, y para eso hacemos el análisis. Esto es el análisis. El análisis es ver qué hay detrás de los números. Acá en estos números nos dicen que claramente hay una relación entre la zona y la cantidad de hijos, independientemente de qué interpretación uno le dé a esto. Pero acá es claro que en una zona hay muchos más hijos por familia que en la otra zona. Acá hay 80, de 110, acá hay 80 y acá hay, 30, ¿no? Digamos, de 110 familias con muchos hijos, 80 están en esta zona. Está muy concentrado, ¿entienden? Independientemente de lo que signifiquen. Esto es analizar los datos, a ver dónde se concentra una variable, cómo se relaciona una variable con la otra. Después vemos qué significa. Pero analizar los datos es esto. Ahora vamos a enseñarles entonces, no vamos a hablar de análisis bivariado, que es este, donde se analiza la relación entre variables, sino que lo que les vamos a enseñar es análisis univariado. Es análisis de una sola variable, es mucho más sencillo. Pero quería que entendieran, si es que lo pude explicar, la diferencia entre analizar datos es ver cómo se distribuyen
los números de una muestra y cómo se relaciona una variable con la otra en relación a cómo se conectan los números, de interpretarlos, que es tratar de encontrar qué significan esas relaciones. Bueno, el análisis univariado se hace a través de lo que se llaman tablas de frecuencia. De frecuencias. Vamos a analizar primero la variable género. En la primera columna van las categorías de la variable. Hombres, mujeres. Después totales. Total. La primera columna es de frecuencias absolutas. Cada que hablemos de frecuencias, tiene que ver con los casos. Exacto. ¿Sí? Cantidad de unidades de análisis. Es lo mismo. Sí. Claro, está muy bien. Unidad de análisis, casos, frecuencias son sinónimos. Y ahora vamos con nivel de instrucción. Vamos a hacer todo, después lo llenamos. Nivel de instrucción. El nivel más bajo es primario incompleto. El que sigue primario completo. Luego secundario completo hay. Incompleto. Sí, hay un. En universitario único se completa. Se hace una tabla de frecuencias por cada una de las variables que estemos analizando. ¿Sí? Los datos se sacan primero de la matriz de datos, que era el primer gráfico, porque todos los datos se extrapolan. Uy, de verdad, con un botón se debe hacer. Sí. Un botón del programa se puede hacer así. Se puede hacer Y no, está bien. Y luego vamos a hacer de edad. Lo
Y el total siempre es el total de la muestra. El total de unidades de análisis es 7. Entonces acá abajo ponemos 7, acá abajo ponemos 7 y acá abajo ponemos 7. Entonces, cantidad de hombres, ¿cuántos son? 7. No. Perdón. Ah, dale a ver. 3. 1, 2, 3. 3, 1. 3. 3. 1, 2, 3. Sí. El 1 significa hombres. 3. Mujeres, obviamente. 4. Bien. 4. Frecuencias relativas es el porcentaje de 3 sobre 7. 7 siendo el 100%, ¿qué porcentaje es 3? Bueno. No. Este debe ser como el 60 y pico. 42. O el 50 y pico. Y este, claro, por ahí. 44%. Ponele, eso es el 44 y 66. No. 56, gracias. ¿Será así? Puede ser, ¿no? Se aproxima. Bien. Bueno, atención con esto que les voy a decir ahora, que es clave en el análisis de variables ordinales y de variables intervalares. Recuerden que las variables ordinales se caracterizan por tener un orden. Entonces, cuando construyen la tabla, tienen que anotar las categorías en orden, de menor a mayor o de mayor a menor. Acá están de menor a mayor nivel de instrucción. Primero, primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, secundaria completa, por último, universitaria incompleta. ¿Ven? Todas las categorías en orden, de menos a más instrucción. Y acá, de menos años a más años, también en orden. No puse 21, 33, 27, 24. Eso sería un grave problema para el análisis de datos, ¿sí? Y lo va a conducir a errores importantes. Entonces, acá, esta información tiene que, estas categorías tienen que estar en orden. Entonces, anotemos cuántos primaria completa hay. 2. Ah, perdón, primaria. No, que yo pregunté primaria completa y hay 2. No. Porque la secundaria completa, entonces el primero. No, pero primaria completo hay 2. Hay 2. Y primaria incompleto, 1. Bien. Secundaria incompleta, 1. Correcto, bien. Secundaria completa, 2. Universitaria incompleta, 1. Da 7, 1 más 2, 3, más 1, 4, más 2, 6, más 1, 7. Perfecto. ¿Sí? Así tiene que dar. Bien, esta columna es recontra importante. Frecuencias acumuladas. Hasta primaria incompleta tenemos un caso o una unidad de análisis. Luego sumamos 1 más 2 que tienen primaria completa. Y podemos decir que hasta primaria completa tenemos 3 unidades de análisis. Sumamos las de acá con esta de acá. Y luego sumamos las de primaria completa a la que sigue, que es secundaria incompleta, y da 4. Entonces podemos decir que hasta secundaria incompleta tenemos 4 unidades de análisis. Esto es propio del análisis de la información. O sea, yo, como estoy diciendo, como estoy ordenando los datos de menor a mayor, estoy pudiendo decir, si los sumo todos los que están abajo de una categoría, puedo decir que hasta esta categoría son tantos casos. Si yo hubiera puesto esta información mezclada, no podría sumar nada, y si sumo no tiene ningún sentido. Espero que me sigan. Yo sé que estoy yendo muy rápido, pero ahora cuando les pido a ustedes que lo hagan, si cometen errores los corrijo y lo van a entender. Hasta secundaria incompleto hay 4 casos. Sumo estos más 2 de secundaria completo. 6, correcto. Y después acá sumo el último, 7, y el 7, el número total siempre queda en la última categoría.
Claro, sí. Bueno, iba rápido. Y, No, porque aparte como no se ve como haciendo, como si las quedan en el aire. ¿Cómo? Como justo tapa cuando estoy haciendo, Ah, no bueno, mira, quedan en el aire. me corro. La idea es que acá tenemos todas las categorías de la variable. Sí, Y acá tenemos todas las unidades de análisis de la muestra. sí. Son 7 unidades de análisis en la muestra. La primera unidad de análisis es de primaria incompleta. Está acá y es el mismo número que el que está acá. Sí. En la primera celda de las frecuencias acumuladas. Luego sumo, como son frecuencias acumuladas, voy sumando las categorías que se van siguiendo para abajo. Entonces 1 más 2, 3. Entonces esto quiere decir que hasta primaria completa tengo 3 unidades de análisis. Porque tengo estas 2 de acá más la que estaba antes, que estaba debajo de primaria completa. Ahora sí. Y ahora a este de primaria completa le agrego el de secundaria incompleta, son 4. A estos 4 le agrego 2, y son 6. Sí, ahora sí. Y 6 más 1, 7. Bien. Entonces, por ejemplo, acá puedo decir, hasta secundaria incompleta son 4 casos. Quiere decir que esta población, por ejemplo, bueno, tiene un nivel de instrucción más o menos, tirando abajo. Porque, digamos, no tener la secundaria completa hoy por hoy es como, digamos, más o menos bajo. Y tenés más del 50% de esta población con secundaria incompleta. Tenés un dato. Esto no es interpretación del dato, esto es análisis del dato. Tenés el dato que te dice qué nivel de instrucción tiene esta muestra, nada más. Y acá lo que tenés es una muestra con un nivel de instrucción no muy alto. Una consulta, lo que no entiendo es por qué si en la frecuencia acumulativa, Sí, acumulada. acumulada va sumando los datos, ¿por qué en la absoluta no lo suma? Si por ejemplo, si tenés primario completo, quiere decir o sea, vos ahí pusiste 2. Sí. Pero tenés el tercero, o sea, el de arriba que tiene el primario incompleto. Sí. O sea que si al tener perdón, en el tercer ejemplo, en el secundario digo, cuando vos decís secundario incompleto, quiere decir que tuviste una persona más que tuvo el secundario completo o incompleto. Porque llegó a ese límite. No te logro entender. Pero no son las mismas personas, mirá. Claro, no son las mismas personas, No sé cuál es el. Si vos te das cuenta, yo no me doy cuenta, a ver si logro entender. La primera columna es la que habla de frecuencias absolutas. Y los casos, así como te dieron la información. Entonces, una persona te dijo que tenía primaria incompleta, 2 personas te dijeron que tenía primaria completa y vos lo fuiste anotando. Ahora vas a hacer otro cálculo que es las frecuencias acumuladas. Vas viendo cómo se acumulan de acuerdo a las categorías. ¿Sí? Entonces vos ya podés decir, estos son los mismos casos, se extrae de acá. Esta columna, esto se extrae de acá. O sea Son que las la primera mismas. solamente tenés que marcar las personas, o sea, la cantidad de personas que te dieron esa respuesta. Claro. Acá, No el sí. total, Acá. hasta dónde llegaron. En total ya lo tenés, 7 personas. Acá ves cómo se distribuyen en las categorías. Cada uno tiene un nivel de instrucción diferente. Salvo acá, bueno, acá hay 2 personas en primario completo y 2 personas con secundario completo. Esto es una columna. A partir de ahí construís esta de frecuencias acumuladas, donde vas acumulando información. Esto te sirve para saber, bueno, de esta muestra de 7 personas, ¿cuántas llegaron hasta primario completo? Hasta primario completo. No tienen primario, sino hasta primario completo 3 personas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sumaste la que tenía primario incompleto y las 2 de primario completo. ¿Sí? Hasta primario completo, pues ya tenés una información. Todavía no sabemos qué quiere decir. Es una construcción. Ahora vamos a ver por qué se hace esto y fíjense, acá no lo hicimos. Esa era mi pregunta. ¿Por qué Ahí en va, género no hay ahí va. frecuencia Bueno, acumulada? ahí vamos. Ahora vamos. Esa es mi Ahí, pregunta. a ver eso. Explica el 4, ¿cómo era? Era el 1 con el 2 y el 3. La suma, sí. La sumatoria. La frecuencia acumulada de primario incompleto es una persona. Y la acumulada se acumula en una sola persona. Pero cuando vas sumando, le sumas 2, te da 3. A 3 le sumas 1, te da 4. Vas acumulando personas. Y
y vas acumulando hasta que Exacto. vas Son, en este llegando hasta caso, el unidades de nivel, análisis. hasta el total de casos. ¿Sí? Ahí va viendo por qué se hace esto, porque después vamos a hacer el nivel de medición de esta variable, que es el nivel de instrucción, ¿sí? Nos permite hacer un cálculo que ahora vamos a ver de qué se trata, y por eso hicimos esta columna, que no hicimos acá. El nivel de instrucción, del nivel de medición de esta variable, que era género, ¿sí? Es un nivel de medición Nominal. nominal. Bueno, ahí, el nominal. ¿Lo ven que es nominal? ¿Sí? ¿Qué diferencia hay? Yo puedo poner mujer arriba, hombre abajo, acá da lo mismo. Bueno, le quería mostrar con un ejemplo me parece bien gráfico. Si uno pone, eran 7 unidades de análisis. Le ponemos hombre, mujer, ¿cuáles son los géneros nuevos? Perdón por la ignorancia, pero... Transgénero. Binario. Binario, no binario. Binario. ¿No será no binario? ¿No será no binario? Binario es El normal, digamos. Ah, no. No binario. Ponemos otros. Ponele otros. Pero que se llama ¿Cómo? Q. Dale, ponemos Q. cuando naces hombre, pero te sentís que sos mujer o Dale, entonces. Entonces, vamos a suponer que hay 2 hombres. Sí. 3, 1 y 1. Tenemos 7. ¿Sí? La misma muestra. Frecuencias absolutas. Ahora bien, vamos a hacer la suma. Vamos a suponer que hacemos una columna de frecuencias acumuladas. ¿Sí? Porque es la pregunta que hizo alguien por acá. Entonces tenemos hombres 2, más mujeres 3, 5, más no binario 6, más Q 7. Ahora, ¿sí? ¿Qué estamos sumando? Las personas. Sí, pero fíjate que vos acá, como hay un orden, vos podés decir, por ejemplo, que hasta 3 personas, este número, sumaste al otro, es gente que tiene hasta primario, nivel de instrucción primario completo. Sabés que las personas que están acá tienen todos un nivel de instrucción de primario o menos que primario. Hay algo que significa este número 3. Y que a estas personas que son distintas están reunidas por un valor, que es tener un determinado nivel de instrucción, hasta determinado nivel de instrucción. Pero acá, ¿qué estamos sumando? Nada. No se acumula nada. El compañero se dio cuenta, no sé si todos los demás. Porque las variables nominales, vamos a suponer que esto fuera localidad de residencia. Y acá dijera Loma de Zamora, Adrogué, Lanús. Y yo sumo Loma de Zamora, Adrogué, Lanús. ¿Qué estoy sumando? Está bien, estoy sumando, pero ¿qué dato es ese? No es lo mismo que sumar nivel de instrucción. Porque el nivel de instrucción me dice, hasta este nivel de instrucción tengo tal cantidad de población. porque es jerárquico. Porque es jerárquico, exacto, porque hay un orden en las categorías. Esa es la clave, hay un orden en las categorías. Entonces, ese orden hace que si yo voy sumando los valores de la categoría, tengo una información. Pero en una variable nominal, una categoría no tiene ninguna relación con la otra, solo es distinta. Piensen en esto. Claro, la clave es esta, me parece a mí. En una variable ordinal y en una variable intervalar pasa lo mismo. En una variable ordinal, las categorías son más o menos la propiedad de que se trate. O sea, más o menos la propiedad de la variable. Si la variable es nivel de instrucción, significa más nivel de instrucción, menos nivel de instrucción. Si la variable es grado de satisfacción con la universidad, las categorías son más satisfechos con la universidad, menos satisfechos con la universidad. Acá se convirtió ingresos en una variable ordinal. Entonces, las categorías son altos, medios, bajos. ¿Qué implica entonces cada categoría?
más ingresos, menos ingresos. ¿Entienden? Cada categoría implica un grado de la propiedad que es la variable. En cambio, en las variables nominales, cada categoría es distinta de la otra. Es distinta propiedad. No es que es un grado distinto de la propiedad, es distinta. O sea, si vos sos hombre, no sos mujer, no sos Q y no sos no binario. Si vos sos de Loma de Zamora, no sos de Lanús, ni sos de Temperley. No es que podemos sumar a Temperley y Lanús. No sé si me entienden. Es distinto, la compañera me entiende. Es distinto. O sea, entonces no podés sumar las categorías de las variables nominales. No se pueden sumar, porque no tiene ningún sentido sumarlas. Porque cuando vos las definiste como nominales, definiste que cada categoría es una cosa distinta de la otra. En cambio, cuando vos definiste una variable como ordinal, lo que estás definiendo es que comparten, todas las categorías comparten una propiedad, nada más que en grados distintos. Hay alguien que dijo claro y me pone contento. Bien, 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 bien. O sea que tiene valor cuando es jerárquico, nada más. Cuando es ordinario. No, no es que tienen. Sí, no es que. No sé si decía así. Solamente, a ver si voy al punto. Solamente tiene sentido. Solamente ahí, no. Solamente, a ver, el punto es este. Solamente tiene sentido calcular la frecuencia acumulada en variables de escala ordinal e intervalar. Porque ahí es donde vos estás analizando variaciones de una propiedad. Estás sumando qué tanto es una propiedad. Acá es años, entonces es más años, más años, más años, más años, más años. Acá no es más, no, nada, es simplemente distinto. Es hombre, mujer, no binario, son distintos, no los podés sumar. ¿Entienden? Uno, por ejemplo, podría decir, como si fuera así. Supongamos que tenemos una categoría de nivel de madurez de una fruta. Entonces vos tenés una banana y la tenés verde, en buen estado, por decir así, muy madura, podrida. Y es grado de madurez de una banana. Pero si la variable es frutas, vos no podés sumar peras con bananas. La pera es una cosa, la banana es otra cosa. ¿Entienden? ¿Qué sé yo? Sí. Un ejemplo sería sexo, pero entendido de cantidad de veces que lo haces. Bueno, muy bien. Muy bien. Está bien. Hay un chiste, Marcelo hacía eso. Marcelo decía, excelente, Marcelo decía que hacía una encuesta, le preguntaba a una chica, decía, bueno, ¿de qué categoría es? Le preguntaba a una alumna, no sé cómo era, ¿qué nivel de medición tiene sexo? Y la chica decía, cuantitativo, y él decía, ¿pero cómo cuantitativo? Sexo, hombre, mujeres, nominal. Y él decía, y la chica le decía, no, bueno, 2 veces por semana, 3 veces por día. Bueno, puede ser. Nunca me pasó eso. Esa cosa le pasó a Marcelo. A mí, imagina, yo le pregunto sexo y me dice siempre mujer y me voy a comer a Dios. Acá estamos, ¿no? Sí, Se entendió, espero que se haya entendido. sí, perfecto. Entonces, acá tenemos de 21, 1. De 22 creo que también, 1. De 24, 1. 27, 1. 29, 2. Y este 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto. Frecuencias acumuladas. 1. Fácil, ¿no? 2, 3, 4, 6, 7. Y bueno, las frecuencias relativas son los porcentajes, ya saben. Para calcular el porcentaje, esto me ha pasado que no saben cómo calcular porcentajes. Es una regla de 3 simples. Van a tener que aprenderlo. Busquen en internet, googleen regla de 3 simples, cálculo de porcentaje. Lo van a tener que hacer en el examen. Bueno, no hay segundo parcial, pero el integrador. Los que hagan el integrador van a tener que hacer esto. Bueno, esto es una parte del análisis de datos. Hay otra parte del análisis de datos que tiene que ver con el cálculo de las medidas de
tendencia central. Perdón, las relativas entre porcentual, ¿no? Sí, es el porcentaje sobre el total de la muestra. Cálculo de las medidas de tendencia central. Nosotros les vamos a enseñar las tres más conocidas medidas de tendencia central y una medida de dispersión. Y hay cálculo y una medida de dispersión. Una medida de dispersión. La medida de dispersión que le vamos a enseñar, que es una pavada absoluta, su cálculo es el rango. Y las medidas de tendencia central son la moda, la mediana y la media o promedio. Ustedes conocen muy bien. Bueno, ahora le voy a dar la definición de las dos primeras. Y esto, si quieren lo notan, si quieren lo graban, lo tienen que saber. Está en el texto correspondiente de la materia, también está, es algo que tienen que saber. La moda, miren qué fácil que es la categoría de la variable que más se repite en la muestra. Si no es suficientemente claro, podría ser así. La moda es la categoría de la variable que más se repite entre las unidades de análisis de la muestra. Es decir, la moda es un término de la estadística. O sea, las personas que empezaron a fines del siglo o a mediados del siglo XIX a desarrollar una matemática de los grandes números, encontraron estos coeficientes de análisis de números y a la frecuencia que más se repite, la llamaron moda. Y luego la moda vino de acá. Lo que está de moda es lo que más se usa, lo que más se usa es lo que más se repite. Y ahí viene moda. No es al revés. ¿No? ¿Sí? Viene de la estadística. Bueno, y entonces, muy fácil. De la variable género, ¿cuál es la moda? Muy bien. Claro, la categoría que más se repite es mujer. Excelente. Bien. De la variable nivel de instrucción, ¿cuál es la moda? Secundario completo y primero completo. Muy bien. Muy bien. Se dice bimodal. Tiene dos modas porque hay dos categorías que se repiten más que las demás. Entonces, en este caso es bimodal. Y la respuesta es siempre la categoría que más se repite. ¿Cuál me dijiste que era? Primario completo y Primario secundario completo, Claro. Primario y completo. Y el otro es secundario completo. A los que tengan que rendir examen integrador, es posible que nosotros les demos de consigna una matriz de datos. Esto se llama matriz de datos. ¿Sí? Esta base de datos se llama matriz de datos. Y ustedes tengan que elaborar alguna tabla de frecuencia de una variable que esté acá. Y entonces le pidamos además que calculen, por ejemplo, la moda de la variable de nivel de instrucción. Entonces, si ustedes dijeran que la moda es 2, sería un grave error, porque a veces se cometen esos errores. Vamos a suponer que acá es
Bueno, vamos a suponer que fuera así, 2. ¿Saben cómo es? 2. Es un error. Lo que tienen que identificar como la moda es la categoría de las variables, no el número que se repite más. Ese es el error. Es demasiada información, no debería haberse hecho, pero bueno. Y acá, ¿cuál es la moda? Exacto, 29. Acá está cantado, ¿no? Son todos 1 y hay un 2. Pero siempre es así de fácil de calcular, porque es el número más alto de esta lista. Siempre es el número más alto de esta lista. Eso entonces es la moda. Recuerden que no es el número el que tienen que anotar, sino como respuesta a esta categoría. Sí, Siempre va a ser la categoría. sí. O sea, la frecuencia absoluta. Ahí buscas. En la frecuencia absoluta busco la categoría. Sí. Buscas el valor. Sí. Y el valor te va a decir la Sí. categoría, que es la moda. Sí. En la frecuencia. Acá buscas Categoría. y te va a decir, el 2 te va a indicar que acá está Sí, sí. la moda. ¿Sí? O sea, yo me tengo que situar siempre en la frecuencia Sí. absoluta para buscar la categoría. Para buscar las Para buscar el categorías. valor que más se repite, el valor más El alto. valor, sí. Y luego ver a qué categoría pertenece. Bueno, entonces esto es la moda. Ahora la mediana es un poquitito más complicada. Todo eso va Sí, en el integrador. así es. Profe, no me presento enseguida. Vuelvo en el segundo. Pero la verdad, mira, ponele que te vaya mal. Yo que vos pulsaría y haría el esfuerzo hasta el final. Porque si de todo el esfuerzo que hagas ahora va a redundar en tu mayor comprensión posible de esta materia, y cuando la tengas que recursar vas a estar mejor preparado. Porque yo también tengo que recursar materias, o sea, es así, Gracias. se aprende a través de la experiencia y del error. Y hay que poner el mayor empeño posible para hacer un aprendizaje, porque si abandonás ahora, vas a tener que recursar por primera vez el cuatrimestre, vas a tener la primera parte de la materia todo repetido y aburrido y qué sé yo, y después recursar por primera vez algo, bueno, no, mejor recursarlo todo de vuelta y, qué sé yo, todo depende de qué tanto entiendan. Yo tampoco quiero... ¿En qué caso usted va a pedir que hagamos el porcentaje? Porque hay como que mucha información para mí. Ahí está, bueno. En el examen, ¿en qué caso usted va a pedir el porcentaje? Por ejemplo, Acá tenemos 3 variables. 3 variables. Y habíamos dicho al principio que el nivel de medición nos iba a indicar qué cálculos íbamos a poder hacer y cuáles no. Que no era un error, sino que con algunas variables se podían hacer algunos cálculos y con otras no. Entonces, esta es la variable género, ¿sí? Que era nominal. Acá pudimos calcular la media, la moda, perfectamente. Bueno, entonces, con el nivel de medición nominal se puede calcular la moda. Acá pudimos calcular la moda también. Dijimos que hay que ver con esta variable que tiene un nivel de medición, ¿sí? Que es ordinal. Entonces, con los ordinales también se puede calcular la moda. Y ahora, por último, dijimos que esta variable es intervalada, y tiene categorías numeradas. 29. Exacto. Entonces, también la moda se puede calcular con cualquiera de los 3 niveles de medición de la variable. La moda se calcula con todo, siempre. Ella preguntaba por los porcentajes. ¿Cuándo se calculan los porcentajes? Los porcentajes se calculan en general con las variables Con todas se intervalables. pueden calcular. Sí, Con todas se pero pueden. ¿cuándo sirven hacerlo? Si vos tenés, por ejemplo, dijéramos nivel de ingresos que estuviera especificado en números. Y acá tenés, si todos en Argentina ganáramos, ¿no? Por ejemplo, de a millones, ¿no? Entonces, acá digamos, sería más fácil para todos decir, bueno,
vamos a ver que si uno gana 2 millones, el otro gana 3 millones, 4 millones, ¿qué porcentaje es del total? Porque ahí nos perdemos entre tantos números. Entonces ahí sí se justifica realmente usar las frecuencias relativas, porque nos dicen el peso que tiene cada uno. Acá se calcula, por ejemplo. Entonces, ¿qué vemos acá? Directamente que el peso de la categoría mujer es más alto, ¿sí? Tiene más incidencia sobre el total. ¿Sí? Eso nos está nada más que eso, nos dice ese porcentaje. Eso que son poquitas. Si fueran muchos serían más valiosos. El número 3, profe, explicó usted que dijo este 3 que había quedado ahí. Sí, porque ese 3 dijo que tenía algo Mágico. No, lo que yo les había dicho era que este 3 les da una pauta de que no es simplemente, a ver, ¿cómo explicar? No es un dato de esta categoría, sino que es un dato que suma esta categoría y lo que está arriba. No es simplemente el dato de esta categoría, es un dato de esta categoría y lo que está arriba de esa categoría. bueno, gracias. O en realidad abajo sería, pero bueno. No, lo que yo iba a decir, porque me parece que acá estaban preguntando en relación al parcial. Puede pasar que pidamos que calculen los porcentajes, pero eso va a ser solamente si hay una variable con pocas categorías, calcular el porcentaje sea muy sencillo. En general lo que pedimos es que calculen, es que hagan la tabla de frecuencias con las frecuencias acumuladas si corresponde. Si ustedes tienen la variable, vamos a poner, la consigna va a decir así, haga